Hola, buenas noches, José, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, profesor. Trata luz. Bueno, excelente. Disculpa una pregunta. ¿Contigo solamente estás tú conectado? ¿Hay algunos otros? Sí, solo estoy yo conectado. Por el momento solo yo conectado porque no tengo compañeros así. ¿No tienes compañeros? Ok. Bueno, en el grupo no han dicho más nada, pero ya entonces debemos iniciar y bueno, posteriormente les envío la clase a través del link para que la puedan apreciar por YouTube. Voy a empezar a presentar. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los que se encuentran conectados y aquellos que no se pudieron conectar. Bueno, espero que puedan observar la clase a través de YouTube. Me presento nuevamente a aquellos que no me conocen. Mi nombre es Didier Rodrigo González Ballestas. Soy su docente encargado de dictar las clases del área de matemáticas. Eh, Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Ya, profe, bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios, gracias por conectarte. Estamos apenas dando inicio. Bueno, todos aquellos que se puedan conectar en el transcurso de la clase, perfecto. Aquellos que no, como les estaba diciendo anteriormente, lo pueden observar a través de YouTube. Bueno, soy ingeniero industrial de profesión. Actualmente resido en la Loma Cesar. Trabajo en una empresa llamada Cavas Productos y Servicios y bueno, estoy compartiendo con ustedes desde la semana pasada. La semana pasada tocamos el tema de factorización y el día de hoy vamos a avanzar con el tema de triángulo rectángulo y espero que el tema les sea de gran ayuda a ustedes, que eh, les sirva en, en su formación académica y claramente que lo entiendan de forma idónea. Trataré de ser lo más conciso y trataré de utilizar las herramientas con las que contamos a través de este monitor. En el transcurso de la clase vamos a tener la oportunidad de observar videos, de hacer de llenar unos cuestionarios o quiz en clase, que no se preocupen, no son calificables, solamente para medir y para afianzar los conocimientos que aquí se impartan. La idea es que el tema le quede lo más claro posible. Bueno, dando inicio,
Todos ven la diapositiva, me confirman. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy es el triángulo rectángulo. No sé si alguno de los dos me puede hacer el favor de leer la definición de triángulo rectángulo. Listo, profe. Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que tiene uno de sus ángulos rectos. Los dos ángulos menores suman 90 grados. Los elementos de un triángulo rectángulo son los lados contiguos al ángulo recto, A y B. Cada uno de ellos es el cateto y el lado mayor C opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, precisamente aquí lo que nos quiere decir es que un triángulo recto es un polígono de 3 lados en el cual siempre uno de los ángulos debe sumar 90 grados, es decir, todo ángulo recto suma 90 grados. En este caso vendría siendo este de aquí, que es un ángulo recto, el cual suma 90 grados. Y dice que adicionalmente dice que los dos ángulos menores, B, beta y Y, suman 90 grados, es decir, la sumatoria de este ángulo de aquí, de Y y de B, también deben sumar 90 grados. Ya sea que este sea 40 y este sea 50, o 45 y 45, o 60, 30, depende digamos, la figura que nos muestre el triángulo, o la forma por cual esté compuesta el triángulo. Adicional a eso, de que tenemos que los triángulos rectángulos son triángulos que dentro de los cuales la sumatoria tiene un ángulo recto de 90 grados y la sumatoria de los otros dos ángulos restantes debe también dar 90 grados. Encontramos que existen también varios tipos de triángulos rectángulos. Hay dos tipos de triángulos rectángulos. Según los ángulos agudos, triángulo rectángulo isósceles, el cual tiene un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos de 45 grados. ¿Por qué? Porque los dos catetos son iguales. Antes de avanzar, quisiera dejar claro que en un triángulo los catetos son los lados de menor valor y la hipotenusa es el lado de mayor valor. En este caso A y B, en este caso los dos catetos son A y A. B vendría siendo la hipotenusa. Y los ángulos internamente lo pueden observar. Este tiene 45, este tiene 45, al sumarlos da 90 y cuenta claramente para cumplir con la condición de triángulo rectángulo con un ángulo recto de 90 grados. Eso lo vamos a entender de forma más práctica con el ejercicio a continuación. Un ejemplo más práctico. Adicional a esto, encontramos que tenemos unas fórmulas para resolver o hallar lo que necesitemos hallar. Podemos hallar la hipotenusa y podemos hallar los catetos. En este caso, una de las fórmulas más importantes asociada con triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras. De acuerdo con este teorema, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo rectángulo. En el caso de un triángulo rectángulo isósceles, sabemos que los otros dos lados son iguales en longitud. Entonces podemos encontrar la hipotenusa usando la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la hipotenusa? Es esta, h al cuadrado igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. O lo mismo, para forma de simplificar, como tenemos que los dos catetos van a ser igual,
decimos que h al cuadrado es igual a 2 veces los catetos al cuadrado. Un ejemplo bastante práctico y sencillo es el siguiente. ¿Alguno me ayuda a leerlo para facilitar la interpretación? Yo, profe. Listo. Ejemplo 1. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa de un triángulo que tiene lados congruentes de longitud 5 metros? Solución. Podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, dado que tenemos dos lados congruentes, usando la siguiente fórmula. H al cuadrado es igual 2 veces... 2 veces los lados al cuadrado. 2 veces los lados al cuadrado. La longitud de los lados. En este caso, bueno, va para interpretarlo. H al cuadrado aquí nos dice que cuál es la longitud de la hipotenusa de un triángulo que tiene, claramente nos está preguntando la hipotenusa. Nos está dando los lados y nos dice congruente. ¿Congruente qué significa? Que son iguales, que es lo que le estaba diciendo anteriormente. Es una de las características, digamos, fundamentales de los triángulos isósceles. ¿Qué es importante tener claro? Que en el tema de triángulos rectángulos existen triángulos isósceles, los cuales están compuestos por un ángulo de 90 grados y en los cuales existe la particularidad de que los lados restantes o los lados son congruentes o iguales. Es decir, si un lado mide 4 centímetros o metros, como lo dicen en este ejercicio en especial, el otro lado también va a medir los mismos 4 metros. Con la fórmula de la hipotenusa, entonces aquí sencillamente lo que se hace es, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 veces la longitud congruente de esos lados, en este caso es 5, entonces 2 por 5 al cuadrado, nos quedaría resolviendo primeramente el 5 al cuadrado, 5 elevado a la 2 nos da 25, ¿por qué? Porque 5 por 5, 25. Y teniendo eso resuelto, debemos multiplicar ya el 2 por el 25, después de haber resuelto el exponente, lo cual nos daría 50. Pero el 2 este que tenemos acá arriba, elevado a la h, que en este caso es la hipotenusa, si lo mandamos del otro lado del igual, dividiendo, y le sacamos la raíz cuadrada, lo cual en la calculadora lo podemos comprobar, nos da como resultado 7.07. Está uniendo Andrés Tubán. Hola Andrés, ¿cómo estás? Listo. Buenas noches, profe. Se presenta el infante Marina Sánchez Tarazón Andrés Dubán para informarle que estoy de guardia ahorita y me metí nada más para informarle, profe. Ok, Andrés, listo. Copiado. Gracias. Bien, señor. Bueno, listo. Continuemos, José. Entonces nos queda como resultado, sacando la raíz cuadrada a 50, 7.07. En este caso, esa sería nuestra hipotenusa en ese ejercicio. Continuando con otra de las fórmulas utilizadas, muy importante para la resolución de un triángulo, rectángulo isósceles, es la fórmula del área. Para calcular el área de cualquier triángulo puede ser calculada usando la fórmula A igual a 1/2 por BH, en donde B es la longitud de la base del triángulo y H es la longitud de la altura. Dado que un triángulo rectángulo isósceles
Dado que en un triángulo, rectángulo isósceles, que es lo que le he estado comentando desde el inicio de la clase, los lados tienen la misma longitud, podemos usar L para representar la longitud de cada lado y tenemos la fórmula. Entonces la fórmula sería igual a área es igual a 1/2 por L por L. Lo que en resumido sería el área es igual a 1/2 por L al cuadrado, en donde L es la longitud de uno de los lados iguales del triángulo, congruentes o iguales. El ejemplo 2 sería para utilizar la fórmula del área. Un triángulo rectángulo isósceles tiene lados congruentes de longitud 10 metros. ¿Cuál es su área? Para resolver este ejercicio usamos la fórmula modificada con el valor de L, es decir, reemplazamos L, que vendrían siendo en este caso los lados, por el 10 que nos está suministrando el ejercicio. Nos dice que la longitud de esos lados de ese triángulo isósceles es 10, por lo tanto lo reemplazamos. Entonces nos quedaría la fórmula de la siguiente forma. Nos dice que el área es igual a 1/2 por 10 al cuadrado y resolvemos primero el 10 al cuadrado, el cual es 10 por 10 es 100, y ese 100 lo multiplicamos por 1/2, en este caso lo dividimos y nos da como resultado 50. Eso significa que el área del triángulo es 50 metros cuadrados. Bastante práctica esta fórmula, solamente tenemos que identificar cuál es la longitud y qué nos está preguntando el ejercicio y qué nos está suministrando. Teniendo eso, ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar. Otra de las fórmulas que más utilizamos en este tipo de triángulos rectángulos es para hallar el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles. Y vamos a primero identificar o conocer qué es el perímetro dentro de un triángulo. El perímetro es igual a la suma de las longitudes de todos los lados del triángulo. Entonces podemos calcular el perímetro de un triángulo utilizando la fórmula P es igual a A más B más C, en donde A, B y C son las longitudes de los lados. Dicho esto, en un triángulo rectángulo isósceles sabemos que los lados tienen longitudes iguales, por lo que tenemos la siguiente fórmula. P es igual a H más L más L. En la fórmula en resumida nos quedaría que P es igual a H más 2 por L. ¿Por qué? Porque nuevamente les repito que en un triángulo isósceles sus dos lados son iguales. Los dos lados, el otro lado del triángulo es lo que conocemos en este caso como hipotenusa, por eso aquí se representa con la letra H. En donde H es la longitud de la hipotenusa y L es la longitud de los lados congruentes o iguales. Vamos a explicar esta fórmula a través de un fácil ejercicio. El ejemplo 3 nos queda de la siguiente forma. Nos dice que ¿cuál es el perímetro de un triángulo que tiene una hipotenusa de 19.8 metros y lados congruentes de longitud 14? Solución. Podemos usar la fórmula del perímetro para resolver esto. Tenemos dos lados iguales, por lo que usamos la siguiente fórmula, la que les dije anteriormente, P es igual a H más 2 por L. Entonces reemplazamos, en este caso nos dice que la hipotenusa es de 19.8. La hipotenusa es 19.8. Y nosotros vamos a tomar aquí, reemplazando en esta fórmula, escribimos P, no vamos a escribir H, sino que reemplazamos por el valor que nos está dando el ejercicio, 19.8 más
2, el 2 de la fórmula por L. En este caso nos dice que la longitud es 14. Reemplazamos 14 en donde está la L, 2 por 14. Resolvemos la operación sencilla. Primero resolvemos la multiplicación. Ya sabemos que 2 por 14 nos va a dar 28. Y esto sí nos queda igual, 19.8. Aplicamos la suma de 19.8 más 28. Nos da como resultado 47.8. Es decir que el perímetro es 47.8. Este es todavía más fácil que los otros dos que tratamos anteriormente. Sé que, digamos, es bastante rápido, pero bueno, estamos grabando el video para que tengan también la oportunidad de volver a revisar la clase, de pausarlo, de retrocederlo y de que puedan aclarar las dudas. Pero yo también preparé y dispuse que podamos observar un video para que practiquemos más ejercicio a través del video y sea, digamos, de una forma más práctica y fácil de entender. Dar el link del video para escucharlo. Hasta ahí me estás escuchando bien, José. Usted como yo necesita el mejor socio, el Círculo de Especialistas de Constructor. Aquí compro todo y acumulo. Seguimos con la serie de áreas y perímetros de figuras regulares y en este video vamos a hablar sobre áreas y perímetros de triángulos y para eso vamos a conocer los tres triángulos con los que vamos a estar trabajando. Comenzamos con el equilátero, que es un triángulo bastante común porque todos los lados son iguales, entonces le vamos a poner por acá lados iguales y significa que si este mide 8 metros, pues entonces también este va a medir 8 metros y este también va a medir 8 metros. El único dato que vamos a necesitar extra sería la altura, que ya vamos a estar dando la altura específicamente para el dato de cuando veamos el área del triángulo equilátero, ¿no? Entonces, este es el triángulo equilátero, es nuestro primer triángulo. También vamos a trabajar con el lado isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces serían dos lados iguales, por ejemplo, este puede ser de 8 centímetros y este también puede ser de 8 centímetros. Y este lado de acá pues ya va a medir diferente, ¿no? Por decir algo puede medir 4 centímetros. También vamos a necesitar una altura, en este caso vamos a ponerle por acá, la altura siempre nos la vamos a encontrar especificada y punteada de esta manera. También trabajamos con el escaleno en donde todos los lados son diferentes, entonces le ponemos por acá lados diferentes y esto significa que todos los lados tienen que medir de manera distinta. Por ejemplo, este puede medir 3 centímetros, este puede medir 4 centímetros y este puede medir 5 centímetros. Entonces también para nosotros este lado sería mi altura, que este es el lado que vamos a estar ocupando o necesitando en los ejemplos que vamos a estar dando para triángulos en áreas y perímetros. Comenzamos con el primer triángulo al que le vamos a calcular área y perímetro. En este caso trabajaremos con un triángulo equilátero. Habíamos dicho que el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales, entonces ponemos por acá el dato, lados iguales, y nos están presentando este pequeño ejemplo en donde nos están dando un triángulo que tiene 7 centímetros por lado y nos están especificando la h, que recordemos que es la altura, en donde nos dice que mide 6 centímetros. Esto significa que si estamos trabajando con un triángulo equilátero y todos los lados son iguales, entonces este lado también mide 7 centímetros y este lado también mide 7 centímetros. Ahí está. Entonces vamos comenzando con el perímetro, que es el primer dato que nos están solicitando calcular. Entonces recordemos, el perímetro es igual para todas las figuras regulares. Entonces tenemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Yo tengo aquí 3 lados. En este caso sería 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros, ¿no? Entonces, sumando 7 y 7 y 7, pues nos da un total de 21 centímetros. Entonces, estos 21 centímetros corresponden a mi perímetro de este triángulo equilátero. Aquí en este caso la altura no tiene nada que ver porque no forma parte de un lado, por lo tanto no la voy a considerar para mi cálculo de perímetro.
Y así de esta manera tenemos que el perímetro es 21 centímetros. Recordemos poner la unidad en todo momento. Después tenemos el área para este triángulo equilátero. Entonces el área para los rectángulos, la fórmula que nos vamos a encontrar es base por altura sobre 2. Siempre nos vamos a encontrar con esta fórmula, aunque la altura pues la pueden encontrar como una H o como una A o como altura, exactamente la palabra. Entonces los formularios pueden estar variando un poco. Ahora pues hay que sustituir los datos. Yo ya tengo mi base la voy a tomar de este lado. Cualquier lado son iguales, entonces, pero como la tenemos presentado así, esta va a ser mi base, todo este lado de aquí. Entonces mi base va a ser un total de 7 centímetros. Entonces los ponemos por acá, 7 centímetros. Ahí está. Que va multiplicado con la altura. En este caso la altura nos están dando el dato que vale 6 centímetros. Entonces ponemos por acá los 6 centímetros. Y todo eso dividido entre 2. Vamos calculando. 7 por 6 pues son 42. En este caso centímetros cuadrados sobre 2. Ahí está. Y lo que nos queda hacer para terminar con esto es la división de 42 sobre 2. Entonces, cuando nosotros dividimos 42 entre 2, nos da un total de 21. Y en este caso serían centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces, esta sería mi respuesta. Estamos trabajando con unidades al cuadrado para el área. Y ponemos por acá los 21 centímetros cuadrados. En este caso está coincidiendo mi perímetro y mi área. Y de esta manera completamos el primer ejemplo para los... Trabajemos ahora con el triángulo isósceles, el que vamos a calcular también perímetro y área. Y recordemos que para nuestro triángulo isósceles siempre vamos a tener dos lados iguales y un lado desigual. En este ejemplo nos están dando un triángulo isósceles con un lado que mide 4 metros. Los lados que miden iguales serían 6 metros y 6 metros. Y nos están dando la altura, que la altura mide 5.5 metros. Entonces ahora vamos a trabajar con metros. Comenzamos con el primer paso, que sería calcular el perímetro. Y para nuestro perímetro recordemos que es la suma de todos los lados. Esto es importante. Entonces nuestro perímetro para este triángulo isósceles será 4 más 6 más 6, ¿verdad? Entonces sería 4 metros más 6 metros más 6 metros. Esto nos da 4 y 6, pues son 10, y 6 son 16. Entonces nuestro perímetro es igual a 16 metros. Y de esta manera tenemos nuestro primer paso, nuestro primer dato calculado, que es el perímetro. Bastante sencillo. Ahora nos vamos con el área de este triángulo. Entonces para el área recordemos que siempre es base por altura sobre 2. Tengo que sustituir la fórmula que tengo por ahí. Entonces mi base va a ser, en este caso para los triángulos isósceles, va a ser el lado más corto, que sería aquí donde está como que sentado el triángulo. Entonces le voy a poner que esta es mi base y la voy a sustituir en nuestra fórmula, ¿no? Entonces sería 4 metros mi base por la altura. La altura nos la están especificando ya punteada como 5.5 metros. Entonces ponemos por acá 5.5 metros. Y todo esto dividido entre 2. Entonces ahora lo que tenemos que multiplicar es 4 por 5.5. Entonces multiplicando 4 por 5.5 nos va a dar que 4 por 5 son 20. Llevamos 2. 4 por 5 son 20 y 2 son 22. Tenemos un punto, recorremos una vez y nos queda como 22.0 o simplemente 22. Estoy trabajando yo con metros, por lo tanto serían 22 metros cuadrados, en este caso 22 metros cuadrados sobre 2. Y hay que hacer esta división. Esto es una fracción, pero al mismo tiempo es una división. Entonces 22 sobre 2 pues nos va a dar un total de 11, ¿verdad? Entonces sería 11 metros cuadrados. Y de esta manera, este 11 metros cuadrados sería el dato que nos hace falta, 11 metros cuadrados, para completar tanto el área como el perímetro de un triángulo isósceles en este caso. Vamos a terminar nuestra serie de triángulos regulares con el triángulo escaleno, donde recordemos que nuestro triángulo escaleno pues tiene todos sus lados. Bueno, vamos a dejar el video hasta ahí porque a continuación vamos a explicar el tema de triángulo, rectángulo, escaleno, pero antes de eso, José, quería preguntarte si cuentas con internet, digamos, en buenas condiciones para abrir un link que te voy a enviar. Profe, yo manejo datos. ¿Cómo? Yo manejo datos, plan. No, sí te abre, si lograste ver el video que pesa más,
es para hacer una dinámica. Y los compañeros que estarán observando la clase a través del video de YouTube, también la tendrán que realizar. Entonces, ya tú la realizas de una vez. Bueno, voy a abrir el link. Ya te lo envío al chat. Ya ahí lo puedes abrir. Me avisa cuando lo tengas abierto para proyectarlo yo acá también. Listo, ya triángulo, rectángulo, isósceles y fórmula y ejercicio, ¿verdad? Es correcto. Vas a bajar hasta donde dice ejercicio de triángulo rectángulo. No sé si lo estás viendo en la pantalla. Aquí en el mismo documento también están las fórmulas que se necesitan ya para En resolver la el parte de los ejercicio. ejemplos, profe. Exacto, abajo de los ejemplos. Después de los ejemplos vienen unos ejercicios de triángulos, rectángulos, isósceles para resolver. Se llama. Listo, ya la encontré. Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios eso. Eh, Te voy a dar 10 minutos. En 10 minutos te pregunto cómo vas. Si tienes Listo, alguna profe. pregunta, me avisas. Arriba de los ejercicios están las fórmulas. El primer ejercicio te pregunta hallar la hipotenusa y te está dando la longitud. Vas a aplicar las fórmulas que te expliqué al inicio de la clase. El segundo ejercicio te pregunta cuál es el área. Y el tercero te va a preguntar por el perímetro. Después que tengas la respuesta, o bueno, marca la respuesta, pero la idea es que realice los ejercicios para que afiance los conocimientos. ¿Vale? 10 Listo, profe. minutos y socializamos la respuesta. La que ¿Cuál es lleve. Listo, pues.
Quiero resolver unas actividades, pero no me dan me diste ni hueputa cuaderno, marica, un lapicero. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo que tiene una hipotenusa de 19.8 y un lado de ejemplo? Profe, te perdone, porque es que estoy haciendo acá, lo estoy haciendo mentalmente y no me dio la solución. Ahora lo voy a hacer por medio de un cuaderno, pero no encuentro el lapicero. Ok, ok, ok. Bueno, si quieres para avanzar, vamos a dejarlos de tarea entonces. Esto, profe, mientras tanto yo voy desarrollando para ver si puedo, aunque sea decirle el primero. Es que estoy buscando el lapicero. Bueno, dale, intenta resolver el primero, hombre.
No, profe, el segundo sí lo resolví así y sí me dio resultado, pero el primero fue que no sé por qué no me dio resultado, o sea, hice todos los pasos, pero ¿Cuánto te dio el segundo? la respuesta no me dio como es, pero elegí que se acercaba más que es el 9.9 metros y era el correcto, Correcto. pero en lo que yo hice no me salió. Ok. Bueno, ¿qué hiciste tú? A ver. Y el segundo que dice, ¿cuál es el área de un triángulo que tiene lados congruentes de longitud 12 metros? La respuesta es 72 metros al cuadrado. Correcto. Esa es la respuesta. Bueno, aquí en calcular la hipotenusa, lo primero es, bueno, ubicamos la fórmula y nos quedaría, reemplazando los valores, nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 por 7 al cuadrado. Sí, pero pues yo hice el proceso, o sea, hipotenusa es igual a 2 7 al cuadrado. Bueno, Listo. entonces Sigue, pues, resolvemos el 7 al cuadrado. 7 por 7 sería nos da 49. 49. Sí, Bueno, y después multiplicamos 2 por 49, 49 igual a 98. igual a 98. Y le sacamos la raíz cuadrada a 98. Ah, la raíz cuadrada. Ahí fue donde me equivoqué yo. Es raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque tenemos del otro lado, para nosotros cancelar el exponente de la h, pasamos ese 2, significa raíz cuadrada, pasamos a el 2s del otro lado del igual, y por eso le sacamos la raíz cuadrada al 98. Ah, listo, ahí dio la respuesta 9.9. 9.9. Sí, porque decía 9.8.9. Entonces se 9.899. aproxima a 9.9. Sí, De esa forma se resolvía. O sea, te faltó fue el último paso, pero ya creo que te queda claro. El último paso es sacarle la raíz cuadrada para sí, ya poder. lo tengo claro, profe. Ok, perfecto. Y el área lo hiciste muy bien. Esa es la respuesta. Hay que verificar. Fue en la raíz cuadrada que me olvidó colocar raíz cuadrada de 98. O sea, eso estaba colocando 2 raíz cuadrada de 98. Ok. Ahí fue donde me equivoqué yo. Bueno, vamos a hacer los dos. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 21.1? 21,21 metros y los lados iguales de 15 metros. Vamos a buscar la fórmula acá. La de perímetro considero yo que es la más fácil. Perímetro nos dice que es igual a la hipotenusa más 2 veces los lados, porque los lados son iguales. Entonces aquí tenemos igual, reemplazando los valores nos dice que la hipotenusa es de 21,21 y los dos lados iguales son de 15, entonces sería 2 por 15, lo cual nos daría 21,21 más 30, eso nos da como resultado 51,21 metros. Y esa es la respuesta correcta, ya como verificamos aquí. Estos fueron los 3 ejercicios que de una vez nos arroja los resultados correctos. Bueno, vamos a continuar con triángulo, rectángulo, escaleno. Bueno, el triángulo, rectángulo, escaleno es aquel en el que sus lados, a diferencia del triángulo, rectángulo, isósceles, son diferentes. El triángulo isósceles, sus lados son iguales, el triángulo escaleno, sus lados son diferentes. Pero se mantiene la particularidad de que tiene un ángulo recto, el cual suma 90 grados. Y también en este caso los otros dos ángulos restantes, en este caso sería
A y B son distintos, no son iguales. Igual que con el triángulo isósceles, aquí manejamos las mismas fórmulas para la resolución de los triángulos rectángulos. Vamos a manejar la fórmula de la hipotenusa, la fórmula del área y la fórmula del perímetro. Las fórmulas más importantes para resolver problemas con triángulos escalenos con ángulos rectos son la fórmula del área, la fórmula del perímetro y la fórmula del teorema de Pitágoras. Inicialmente observamos que la fórmula del área de triángulos escalenos es igual a la de triángulos isósceles. Anteriormente les comentaba que con la misma fórmula se resolvía o se hallaba el área de los dos tipos de triángulos. Y con la misma fórmula del perímetro se resolvía o se hallaba el perímetro de los dos tipos de triángulos. Es igual, sino que en este caso digamos que la composición de los triángulos es distinta. Allá encontramos que los lados iban a ser iguales o congruentes, acá no van a ser iguales. Teorema de Pitágoras. Dado que el triángulo tiene un ángulo recto, podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de un lado si es que conocemos la longitud del otro lado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, en donde c es la longitud del lado opuesto al ángulo recto y a y b son las longitudes de los otros dos lados. El primer ejercicio que encontramos es el siguiente. Si es que un triángulo escaleno tiene su base de longitud 18 metros y una altura de 8 metros, ¿cuál es su área? Nos están dando la base y nos están dando la altura. Entonces, teniendo estas dos variables, podemos hallar la tercera. La solución, ¿cuál sería? Usamos la fórmula del área con la información dada. Área es igual, esta es la misma fórmula que utilizamos para resolver los triángulos isósceles, a 1 medio por b por h. Reemplazando los valores nos quedaría que, en este caso b, sería la longitud y h sería la altura. Reemplazando los valores nos quedaría de la siguiente manera. A es igual a 1 medio por 18 por 8. Aplicamos las operaciones matemáticas, multiplicamos 18 por 8 y después solo dividimos entre 2, lo cual nos da como resultado 72. Entonces la respuesta sería, el área es de 72 metros para este ejercicio en particular. En el ejemplo 2 encontramos que un triángulo escaleno tiene lados de longitudes 12 metros, 15 metros y 17 metros. ¿Cuál es el perímetro? Para calcular el perímetro, sencillamente sumamos las longitudes de sus lados o sumamos sus lados. En este caso, reemplazando los valores, la fórmula nos dice que perímetro es igual a A más B más C. Y reemplazando los valores nos quedaría perímetro es igual a 12 más 15 más 17. Sumamos 12 más 15 nos da 27 y más 17 nos da 44. Perímetro es igual a 44 metros. Un triángulo escaleno rectángulo, el tercer ejemplo dice de la siguiente forma. Un triángulo escaleno rectángulo tiene lados de longitud 6 metros y 8 metros. ¿Cuál es la longitud del tercer lado, dado que el lado opuesto del ángulo recto es? Para solucionar este ejercicio, tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Al lado
el lado que queremos encontrar es el lado opuesto al ángulo recto, por lo que resolvemos C. ¿Qué quiere decir en este caso C? C vendría siendo la hipotenusa, es lo que nosotros queremos hallar en este caso. Reemplazando los valores, teniendo los dos lados, encontramos que C vendría siendo igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Resolvemos la operación algebraica. 6 elevado a la 2 nos da 36 y 8 elevado a la 2 nos da 64. Aplicamos la suma de esos 36 más 64 nos da como resultado 100. Y para eliminar este 2 que tenemos acá como exponente de C, sacamos la raíz cuadrada del 100 y nos da como resultado 10. En este caso 10 es la respuesta a nuestro ejercicio. 10 es la hipotenusa. Para comprobar o afianzar los conocimientos también encontrarán un material para resolver 3 ejercicios también bastante sencillos. Vamos a abrirlo y lo socializamos. Triángulo escaleno con ángulo recto. Bajamos a lo último del... Aquí en este mismo link ustedes pueden repasar los conceptos y también van a encontrar la fórmula. Está de una forma bastante fácil, sencilla de comprender, y al final van a encontrar unos ejercicios para estudiar, unos ejercicios para practicar y afianzar los conocimientos. Ejercicios, triángulos, escalenos para resolver. Nos dice que, ¿me colaboras leyendo, José? ¿En qué parte, profe? ¿Logras ver la pantalla? Donde dice ejercicios de triángulos escalenos para resolver. Ya lo busco, toca buscarlo acá en el link. Okay. No, pero yo lo estoy proyectando. No aparece, profe, aparece son los links, pero no. Acá ejercicio de triángulo, rectángulo y isósceles para resolver. No, no Yo es lo eso, no es tengo el link. isósceles, es escaleno. ¿No te aparece? Yo estoy Ah, proyectando escaleno. en este momento debería aparecer, no sale. No, profe, no aparece son los links, pero no aparece el contenido. Bueno, ya te... Y ahí te envié el nuevo link. Con ese podemos entrar. Listo, profe, ya abrió. Okay. Ejercicio de triángulo escaleno para resolver. Uh-huh.
¿Cuál dice? ¿Cuál es el área de un triángulo escaleno con base de longitud 10 metros y una altura de longitud de 12 metros? El 6 más 10, 16. así salgo el 6, me dan 10 días de permiso. El 16 o el 17. Alguno de esos días. El 16, ¿no? 16. Te quitaron un día. Bueno, área. Y es igual a... Que llegue el agua, me digo. No, no lleva el agua. Bueno, aquí está la fórmula, ¿no? Tenemos la fórmula del área que nos dice que es igual a 1/2 por la base por la altura. En este caso nos está diciendo que la altura es de 10 metros y la longitud es de 12. Aplicando la fórmula, vamos a reemplazar aquí B por H, nos quedaría 10 por 12 es igual a 120. 10 por 12 es igual a 120. Y lo dividimos entre 2, nos va a quedar como resultado 60. Entonces la respuesta sería 60 metros cuadrados. ¿Correcto? Correcto, profe. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo escaleno con lados de longitud 17, 18 y 19 metros? ¿Cuál es ese perímetro, José? Ya lo resuelvo. 17, 18, 19. 17, 18, 19. Dice que igual a 54. Correcto. Verificamos y está en lo correcto. Ahora vamos a calcular la hipotenusa. ¿Cuál es la longitud del lado opuesto al ángulo recto si es que los otros lados miden 3 y 4 metros? Aquí vamos a aplicar la tercera fórmula. Vendría siendo esta. Bueno, Reemplazando, bueno, hazlo tú para que practiques el de ahorita. Es igual. sí, ya. 3 por 3 es igual a 4 por 48. Profe dice que el resultado sería 7.5. 7.5, veamos. No. ¿No? No. Lo estoy haciendo mal. Recuerda que tienes que sumar, elevarlo al cuadrado, después sumar y Sí, de último sacarle la raíz cuadrada. porque sería 3 y 4, ¿no? 3 por 3 igual a 9 y 4 por 4 igual a A 16. 48. 4, Ah, no, 4. lo hice mal. 4 por 4 igual a... Es la que estoy calculando yo acá. Vale, Se me fue un número de más. Igual a 16. Sí. De la caga fui yo otra vez. 16 más 9 igual a 25.
y la raíz cuadrada de 25 sería 5. El resultado sería 5, profe. Correcto. Verifiquemos. Y exactamente, excelente. Excelente. Bueno, esa sería la solución de nuestros problemas. Para complementar, vamos a ver un último video para seguir observando otros ejercicios. Este puede ser del área. Vamos a poner este. Prueba una Jumbo que rompió el molde. Nueva Jumbo Rosca. Muérdela ya. El próximo lunes empiezo, esta excusa de siempre. Si la respuesta es sí, solo por Cyberlunes en Open English te damos un 70% de descuento para que te adelantes a tu meta de ser bilingüe desde hoy. No importa qué edad tengas, ni tampoco si ya tienes un nivel intermedio de inglés o si estás como el Watch. Te aseguro que estás a tiempo de lograr tu meta de aprender inglés con Open English. Y para ayudarte a que te... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a encontrar el área de un triángulo escaleno. Recordemos que los triángulos escalenos son aquellos triángulos que tienen todos sus lados diferentes. En el ejemplo, nuestro triángulo tiene un lado de 3 centímetros, tiene un lado de 5 centímetros y un tercer lado de 4 centímetros. ¿Cómo encontramos el área de este triángulo si no tenemos la altura y no podemos utilizar la ecuación área es igual a base por altura dividido 2, ya que pues la altura no la conocemos? Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de Herón, entonces esto no nos va a servir por ahora. La fórmula de Herón me dice que el área es igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. El semiperímetro es la mitad de la suma de todos los lados. A más B más C partido 2. A, B y C son las medidas de los lados del triángulo. A este lado le voy a poner A este lado le voy a poner B y a este lado le voy a poner C. Ya identificados puedo encontrar primero el semiperímetro. El semiperímetro es igual a, en este caso 4, más B, que es 5, más C, en este caso 3 centímetros. Todo esto dividido 2. Sumamos 4 más 5 más 3 y el resultado es 12. Por lo tanto, S o el semiperímetro es igual a 12 partido 2. Hacemos la división y el semiperímetro es igual a 6. Ya tengo el semiperímetro. Ahora me falta encontrar el área utilizando la fórmula de Herón. El área es igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro, ya sabemos que es 6, por el semiperímetro, que es 6, menos A. ¿Cuánto vale A? 4 centímetros, o sea, 6 menos 4, por el semiperímetro, que sabemos que vale 6, menos B, menos 5. Bien. Luego multiplicamos esto por el semiperímetro, de nuevo, que vale 6, menos el valor C. En este caso es 3. El área es igual a la raíz cuadrada de 6, que es el semiperímetro, y el resultado de esta resta, 6 menos 4, es 2. Bien, por 6 menos 5 es 1. Por
6 menos 3 es 3. Multiplicamos estos 4 números y luego le sacamos una raíz. Y nos queda lo siguiente. El área es igual a la raíz cuadrada de 6 por 2, 12. 12 por 1, 12. 12 por 3, 36. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, el área es igual a 6 centímetros cuadrados. Y de esta forma ya encontramos el área de un triángulo escaleno sin la necesidad de su altura, utilizando únicamente sus lados. La fórmula de Herón no solo sirve para triángulos escalenos, también sirve para cualquier tipo de triángulo en el que nosotros tengamos sus 3 lados. No importa el tipo de triángulo, podemos encontrar el área utilizando esta fórmula. Si necesitan más ejercicios, les dejo algunos videos por acá y no olviden suscribirse y dejar sus dudas en los comentarios. Bueno, José, ¿lograste escuchar el video? Sí, hasta se logró reproducir y estuve atento a lo explicado. Ok. Bueno, por último te voy a enviar un link para que diligencies la asistencia del día de hoy antes de que se acabe la clase. Apenas los diligencias me avisa y damos por finalizada la clase. Ya te lo envío a través del chat de la llamada. Listo, profe, ya lo diligente ya lo envié. Ok. Bueno, José, espero que la clase te haya sido de gran aprecio. No sé si tienes algún comentario, alguna solicitud en especial o qué te pareció. Me pareció muy bien, profe, y más con la dinámica porque o sea, estuve atento a la clase y de una comencé a hacer los desarrollos de la actividad y pues tuve en sí unos errores, pero pude desarrollarlos sin ninguna dificultad. Ok, esa es la idea. Bueno, estamos para eso, para servirte. Ahí queda la llamada ya grabada. Voy a enviar el link al grupo también. Entonces, la idea es que en caso de que quieras afianzar los conocimientos, puedas tener acceso nuevamente a observarla, apreciarla. Y bueno, el otro jueves continuamos con la programación. Espero que puedas lograr conectarte al igual que hoy. Y nada, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por asistir y que tengas una excelente semana y muchas bendiciones. Buenas noches, un abrazo. Listo, muchas gracias, profe, que se cuide.